Hola, hola, ¿cómo están? Chicos, díganme si me escuchan bien para ir probando eso. Hola a todos. Vamos a quedarnos acá un buen ratito, unos 45 minutos. Porfa, no pregunten, pongan todas sus preguntas acá en la sección de comentarios. Estoy esperando nada más que Rodrigo se nos una a la llamada o al live. Esto es un live. La costumbre de hablar de Zoom. Vamos a ver. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Que dicho que sí se escucha bien. Estoy esperando nada más que se una Rodrigo y pues saludándolos acá. Estoy revisando si ya se unió. A los que se están uniendo por primera vez, creo que este es el segundo o tercer live del año apenas. O sea, antes hacía con más frecuencia, pero este año creo que honestamente ha habido una saturación de eventos en vivo y pues quería hacer durante la cuarentena un poco pues más distanciados los live unos de otros y este live en específico sobre cuidados básicos y alteraciones de la voz en cantantes, pues me parece muy importante en estos días en los que la mayoría estamos en la casa. Así que tenemos un invitado súper de lujo. Vamos a ver acá. Listo ya. Perfecto. Diana está en todas, demasiado. Vas a ser mi moderadora si te quedas. Cualquier cosa me avisas. Perfecto. Estoy invitando en unos minutos, unos segundos, se va a unir a la llamada, al live. Hola, hola. Hey, te escucho y te veo súper bien. Yo también, también desde Ya. aquí, estoy súper. Listo. Un honor, demasiadas gracias por aceptar hacer este Instagram Live, este Instagram en vivo. Hay muchas preguntas que usualmente se le hacen a los profesores de canto acerca de, pues esto, ¿verdad? Los cuidados de la voz. Y por un lado, creo yo, muchos estamos capacitados para responderlos, pero hay cosas que van muchísimo más para allá, muchísimo más avanzadas y son cosas en las que vos tenés toda, pues el trayecto y mayor conocimiento incluso eh, de causa, que es lo más importante. Para los que no lo conocen, Rodrigo Maximiliano Jerez es argentino, y si me equivoco, me corriges. Él en este momento estás allá, ¿verdad? No estás en ningún otro lugar porque viaja mucho. En ningún lugar. Estoy en la ciudad de La Plata, en Argentina. Bien, saludos hasta allá. Rodrigo es licenciado en fonoaudiología. La fonoaudiología no es tan conocida aquí en Costa Rica. Aquí es más común nosotros como profes de canto referir a nuestros estudiantes, por ejemplo, a otorrinolaringólogos, a foneatras, pero lo que hace un fonoaudiólogo no es tan conocido de este lado del continente. Así que si puedes primero hacer un pequeño resumen de qué sos, qué es un fonoaudiólogo para los que nunca han escuchado esta palabra y pues empezar un poquito también a hablar ya sobre los mitos, empezar por ahí, sobre los mitos, se podría decir, conocimiento cultural, incluso cosas, remedios de las abuelas, que tal vez Ujú. no son tan buenos y tal vez algunos que sí tengan su ciencia detrás. Entonces, como primero, háblanos un poco de lo que es un fonoaudiólogo. Bien. Ustedes en Costa Rica tienen un equivalente al fonoaudiólogo aquí en Sudamérica, que es el terapeuta del lenguaje.
el terapeuta del lenguaje o el terapeuta de la comunicación, también dependiendo de cuál de los países de Centroamérica, pero ese sería más o menos el equivalente al fonoaudiólogo. Nosotros somos terapeutas de la comunicación humana, específicamente terapeutas que trabajamos en rehabilitación de los disturbios de la comunicación humana. Ok, Y esos disturbios están relacionados con alteraciones a nivel de la audición, a nivel de la voz, a nivel del habla y el lenguaje, y en parte y en buena medida a nivel de la deglución. ok. O para hacerlo todavía mucho más abarcativo, mucho más completo, de lo que sería el complejo maxilo-orofacial y obviamente las funciones asociadas que tiene que ver con la deglución, con la masticación y bueno, todo lo que pasa más o menos aquí de la boca para Ajá, abajo o entre la boca y el cuello ujú. y incorporamos el oído y demás. Pero bueno, más o menos el fonoaudiólogo es la persona o es el profesional que se encarga de eso, ¿no? Rehabilitar las alteraciones de la voz, el lenguaje, el habla, la deglución y la audición. eh, y bueno, básicamente esa es nuestra tarea. Bien. Con respecto a la parte de los mitos, cosas que a veces vos escuches en tu consulta con tus pacientes, sobre todo ojalá viniendo de las cosas más relacionadas con el canto, ¿qué es, cuáles son esos mitos principales que vos digas, Bien, "Mm, esto sí, un, esto no"? un poco cuando vos me mandaste el guión me puse a pensar, y hay uno que puede ser que puede ser o que puede generar bastante debate, y además que puede tener a su vez otros mitos asociados. Hay un mito que me gustaría compartir o que me gustaría mencionar, y es el mito del método o del profesor de canto. Ajá, ok. Muchas veces, o en muchas ocasiones, eh, se toma como que tal método resuelve todos los problemas o hace al cantante una estrella, o dicho de otra manera, que tal profesor resuelve todos los problemas o hace de ese cantante una estrella. No, lo cierto es que ni el profesor ni el método, sino es lo que el método le resuelve al cantante y lo que el profesor le resuelve a su alumno, Ujú, ¿sí? Eh, a ver, yo siempre me pongo de ejemplo porque yo considero de que no canto muy bien, o por lo menos a mí no me gusta cómo me oigo, ¿no? No me gusta ujú. cómo me escucho. Para que vean que Entonces no les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos. eh, pasa a todos. Por ejemplo, eh, ¿quién podría? Ana Netrebko. Supongamos que yo voy a tomar clases con Ana Netrebko. Por más clases que tome con la mejor cantante o con el mejor profesor de canto, no va a hacer que mi voz mejore, ¿sí? Por el solo hecho del profesor o por el solo Ajá, hecho del método, sino del discernimiento que hace el profesor de la necesidad del alumno, correcto. ¿sí? Pasa en fonoaudiología y pasa en lo que es la pedagogía vocal. O sea, recetas no existen para nada Ujú, ni para nadie. ¿Sí? Un alumno puede venir con una necesidad y de repente viene otro alumno con una necesidad completamente distinta, por lo cual no nos vemos obligados o nos vemos en la imposibilidad de desechar, la imposibilidad de usar el mismo método con ambos alumnos. ujú. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante siempre es, para el caso de los cantantes que estén buscando un profesor de canto o en Costa Rica un terapeuta del lenguaje, buscar no al mejor, sino a aquel que pueda interpretar mejor sus necesidades, que pueda entender esas necesidades y a partir de esas necesidades brindarle los recursos necesarios o los recursos específicos para que puedan entrenar su voz, para que puedan desarrollar una voz cantada sana, para que puedan tener un entrenamiento lo más adecuado posible y eso es lo que tenga un impacto sobre su rendimiento el día de mañana. Porque, insisto, este me pareció como uno de los grandes mitos, Sí. es decir, voy a tal profesor porque tal cantante famosa fue alumna Ujú. de él, Ah, o uso tal método porque tal cantante famoso canta así porque usa ese método, ¿no?
cuando de repente los métodos no son para todos, y como te digo, pasa en el canto y pasa también en la fonoaudiología, en la rehabilitación vocal. Ujú. Otra Sí. de las cosas que por ahí se podrían mencionar es que lo he escuchado y por ahí deriva de otras cuestiones y demás, es que es normal que el cantante se canse, ¿no? O es normal que al final Wow. de una... Yo Claro, o es seguro normal... es nuevo, ese mito es nuevo para mí. Por eso me quedé aquí. Ah, ¿es nuevo? No, no. Por Para lo mí, menos en Argentina es como, es normal que el cantante se canse o es normal que después de una, quizás después de una performance, ah, tenga una pequeña disfonía. No, no, ¿verdad? no, No es normal. No es normal, sí. idealmente, o el ideal de todo cantante tiende a ser el máximo rendimiento con el mínimo de desgaste. Entonces, no funciona así, no es normal que los cantantes se cansen, por lo cual habría que rever las estrategias, habría que Ujú. rever el entrenamiento, habría que hacer un estudio profundo, tal vez de su anatomía o tal vez de su Sí. función. Y aunque el cantante no se canse, pero llegue a desarrollar una disfonía al final de su performance, también debería ser revisado, también deberían ser revisadas esas condiciones, incluso podríamos decir como en vivo, ¿no? Al finalizar Ajá. la performance, ser evaluado por alguien o tener algún tipo de monitoreo que pueda darle o que pueda devolverle algún tipo de información y se pueda hacer una lectura de lo que acaba de pasar Ujú. y no tan solo como una lectura del seguimiento de lo que vino haciendo hasta el momento. Ok. ¿Tenés una tercera o esos eran los dos mitos así más importantes? La tercera tiene que ver un poco también con lo que va a aparecer después, que tiene que ver con que las lesiones en los pliegues vocales tampoco son normales y la lesión más conocida, los nódulos vocales, Ujú. no son callos, ¿no? Ok. Por lo tanto, no deberían estar ahí, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, entorpecen la función, ¿sí? Y si alguno de los cantantes llegase a tener algo parecido o algún tipo de lesión y aún así suena bien, no crea que por eso es normal. Ujú. ¿M? Cuando una patología se instala, el cuerpo, y esto es en cualquier Se lado de nuestro adapta. organismo, exactamente, ¿no? Cuando Sí. alguna patología llega a nosotros o se instala, el organismo se adapta, a Ujú. veces salimos más airosos, a A veces veces no, no en se el escucha mejor nada. de los casos, claro, en el mejor de los casos no se escuchará o no se escuchará en la voz cantada, pero tal vez sí en la voz hablada. Entonces también esto es un tips o una indicación válida para los colegas, y de no solamente evaluar en un cantante la voz cantada, Ujú. sino también evaluar la voz hablada, o Sí. viceversa, no solamente evaluar la voz hablada, sino también la voz cantada, porque no tan solo en términos de lectura de la fisiopatología y Ah, demás, sino también ver qué recurso de uno me sirve para el otro, ¿no? ¿Cómo puedo asociar esas dos instancias y hacer una que beneficia a la función en su completo desarrollo? bien. Y a esto, pues, a mi opinión personal y mi opinión basada en cosas que uno va estudiando sobre anatomía y fisiología, pues te puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo. Eso mismo hasta lo comparto en el sentido de que si a veces llega una persona que dice, quiero clases con vos porque quiero sonar como vos, es, hay demasiadas variables para que una persona, su voz, suene muy parecida a otra. Hay demasiadas variables. Y por eso igual hay que saber elegir el profesor, como vos decís, que sepa resolver este problema que quiero o que me ayude a llegar a esa meta si soy capaz. O que sepa decirte si puedes o no. La parte del cansancio vocal es algo que yo he hablado antes en otros en vivo, que por un lado si te fijas en las publicaciones, muchas veces lo menciono que para mí cantar es un ejercicio físico, pero no por ser un ejercicio físico tengo que terminar, aquí le decimos arratonada, o sea, no tienes que Ujú. terminar con fatiga,
porque por la naturaleza de los músculos que estamos utilizando, como vos decís, tiene que haber como, dijiste una palabra, una frase muy, muy buena, como el mínimo impacto, el mínimo, Claro, el mayor rendimiento con el mínimo de desgaste. esto, con el mínimo desgaste, exacto. Y para eso es todo este entrenamiento de la memoria muscular que se enseña durante la clase de canto. Entonces, claro, para todo esto me parece súper útil y espero que las personas que lo estén viendo, si tal vez el lenguaje sea muy avanzado, por lo menos que les empiece a detonar por acá la curiosidad de investigar más y de cuestionar un poco qué están haciendo para cantar mejor. En este caso, que recuerden este tipo de situaciones que todos hemos vivido alguna vez, lastimosamente, que tal Ujú. vez nos hemos quedado disfónicos o hemos empezado a sentir ronquera y cuestionar por qué pasó eso. Entonces, por ahí, pues me parece súper, súper útil. Pasando a la parte un poco de cuidados de la voz, ¿cuáles son? O si querés podemos hablar de las alteraciones. ¿Cuál preferís? Que vos digas, es súper Cualquiera, importante. Ok, cualquiera. ya que Una nos va a llevar a la otra, así que, hablemos primero de la alteración y después cómo compensarlo. bien. Nosotros desde la fonoaudiología o en Costa Rica desde la terapia del lenguaje se ve lo que sería la función. Nosotros analizamos, en este caso, la función vocal, cómo está. Un desequilibrio en la función puede estar dada por algún tipo de alteración a nivel del órgano, es decir, puede aparecer alguna patología que se le llama de masa o un cuerpo extraño en el pliegue vocal, en la cuerda vocal, ¿sí? Ese tipo de patologías se llaman eh, tradicionalmente orgánicas, Uh ¿sí? -huh. Porque alteran el órgano, mientras que nosotros analizamos fuertemente todo lo que es el componente funcional. Existen otro tipo de patologías, como de las denominadas funcionales, si se quiere, en donde no se altera el órgano, pero sí se ve alterada la función. Okay. Básicamente esos son, o tradicionalmente esos son los dos grandes grupos o las dos grandes opciones que se pueden dar en una alteración vocal. Eh, claro está, siempre lo primero que se altera es la función en sí, sin una modificación del órgano, y si esta función permanece alterada por mucho tiempo, puede llegar a desarrollar o puede llegar a conducir a la aparición de algún tipo de alteración orgánica. ¿Sí? Es decir, si se persiste en el mal uso o si se persiste en el abuso vocal o si no se presta atención adecuada a los síntomas al momento en el que se tiene que prestar atención, puede llegar a sobrevenir o puede llegar a aparecer algún tipo de patología a nivel del órgano. Nosotros no resolvemos taxativamente la patología del órgano, si resolvemos la patología de la función. ¿Sí? Por Okay. eso, también aquí dentro de lo que son las alteraciones, aprovecho para mencionar que el trabajo con un cantante es un trabajo interdisciplinario, Uh -huh. ¿sí? Entre un profesor de canto, el fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje y el otorrino. Eventualmente puede aparecer en este equipo el protagonismo de algún profesional más, pero esencialmente somos esos tres, ¿sí? Los que estamos escudriñando a nuestro paciente, escudriñando al cantante, para que, para que nosotros, desde el punto de vista de la función, el médico desde el punto de vista del órgano y desde el punto de vista del organismo, todavía, ¿no? Y el profesor de canto también desde el punto de vista de la función y desde el punto de vista de la estética, ¿no? Mientras el médico y el fonoaudiólogo o el terapeuta del lenguaje buscamos que esa función sea sana, el profesor de canto se encarga de que esa función sea bella, ¿no? Correcto. Y entre todos tenemos que ir, bueno, buscando ese, ese equilibrio. Y bueno, básicamente la restauración de la función la hacemos a través de un tratamiento que muchas veces implican ejercicios similares a una clase de canto o ejercicios compartidos con una clase de canto, pero claramente los objetivos van a ser distintos, ¿no? Mientras en la clase de canto un ejercicio está orientado específicamente al entrenamiento, ¿sí? Uh Y al -huh. desarrollo de una resistencia
y al desarrollo de una flexibilidad, ¿sí? En una terapéutica vocal o en un abordaje terapéutico en el área de la voz, por nuestra parte, el ejercicio está pensado, está orientado a la restauración de la función, a la rehabilitación de esa función. Que la función que perdió el equilibrio vuelva a recuperarlo a partir de un ejercicio controlado, medido, con una dificultad progresiva, y una vez que eso se ha restaurado, recién puede pasar nuevamente al profesor de canto, o quizás si no existe tanta gravedad y demás, se puede ir trabajando de manera conjunta o mancomunada. ¿Cuáles son? Porque como este literalmente es el primer live que hago acerca de esto, de alteraciones, y como un buen audiólogo, aunque sea tal vez muy obvio para algunas personas, para otras no, ¿cuáles son estas alteraciones? Ahora mencionaste nódulos, pero yo estoy segura que hay personas que no saben qué es un nódulo. Entonces, ¿podrías explicar tres o dos bien básicas, como qué son y si existe algún patrón común de por qué ocurren? Bien, las patologías que suelen ser más comunes en los cantantes, si se quiere, o no sé si en los cantantes, pero bueno, en los profesionales de la voz, De es los, decir, aquella persona que usa su voz de una manera recurrente o que debe usar su voz para cumplir su trabajo, son, o podrían ser nódulos sí, vocales, ¿sí? Podrían ser pólipos vocales también, quistes vocales, o algún tipo de lesión que tenga que ver con el contacto. Vamos a ver, intentar explicar esto. Eh, nódulos vocales, nosotros tenemos básicamente los pliegues así. dale, yo Pliegues mientras vos vocales. explicas, yo voy a buscar como un video para ir poniendo acá y que la gente vaya viendo. Bien, bien, genial. Sino también en mi Instagram hay Sí, algunos videos que también ok. podrían ser útiles. Pero bueno, básicamente tenemos dos pliegues vocales que están ubicados más o menos así, a Ujú. esta altura, y eh, sobre todo en la parte más anterior de estos pliegues vocales, es donde se suelen dar las patologías, ya que esa es la zona de mayor contacto y es la zona de mayor movimiento. Entonces, nódulos vocales, por ejemplo, son unas patologías que aparecen en ambas cuerdas vocales, son dos pequeñas masas. Ah, miren, ahí tenemos justo la esquematización de la fonación. Ujú. Eso que se ve cómo se mueven serían los pliegues vocales o sería la representación de los pliegues vocales. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, les decía, los nódulos son dos masas, dos pequeñas masas que aparecen en ambos pliegues vocales y que dificultan o entorpecen algo que nosotros buscamos o al menos observamos mucho, que es, por ejemplo, el cierre glótico. Nosotros en un tratamiento de rehabilitación, uno de los ideales que por ahí muchas veces aparecen es eliminar el cierre glótico incompleto. Porque un cierre glótico incompleto genera un escape de aire, Y eso te iba a un, preguntar. perdón, Y eso te iba a preguntar ahorita a continuación. El escape de aire, ese tipo de bien. cosas, como que se puede hablar del escape de aire, no como un efecto estético porque estamos cantando una balada o porque es una canción muy, que por alguna razón estética, simplemente estética, necesitara tener eso, ese efecto, sino ya como una situación, tal vez un síntoma de algo o una maña que puede llegar a causarnos algo. Hablando ya del escape de aire, me refiero a la voz airosa. Cuando uno está cantando y pues suena esto, ese tipo de cosas. Ujú. Cierro la idea de la patología Sí. y pasamos al escape de aire. Decía, el tema de las lesiones, por ejemplo, lesiones de masa en general, estaba haciendo un poco la referencia a los nódulos vocales porque
son patologías bilaterales. El resto de las que mencioné, como por ejemplo pólipos vocales, quistes vocales o lesiones por contacto, suelen ser unilateral, ¿m? Pero de todas maneras, tanto una como otra, lo que genera es un cierre glótico incompleto. Por lo tanto, ese cierre glótico incompleto tiene un efecto sobre la función y es el escape de aire, básicamente. Entre otras cosas, ¿no? Porque obviamente la masa que está en el pliegue vocal afecta la movilidad, afecta la elasticidad y por lo tanto el pliegue no es solo que no tiene contacto a lo largo de toda su extensión, sino que también no se mueve de la misma manera, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí como dos cuestiones a las que atender en un tratamiento de rehabilitación. Pasamos ahora a la parte del aire. Eh, Vos me decías el aire como efecto, el aire hecho una emisión soplada a propósito, o yo Ajá. entendí. Sí, un poco que hay personas que les gusta ese efecto. En algunas canciones se puede decir que dada la interpretación y el contexto de la canción suena bien y acorde a la canción, pero hay personas que cuando cantan este escape de aire siempre está ahí. Entonces ya no es algo a propósito, sino es algo que está ocurriendo fisiológicamente que hay que observar porque como cantante uno debería tener la habilidad de poner y quitar el aire, este efecto cuando quiere, pero que sea un efecto, no como la característica de la voz de una persona. Entonces, a veces es, me ha pasado con estudiantes que llegan con el escape de aire y me dicen, es que a mí me gusta sonar así, y yo ya empiezo a intuir que hay alguna maña, algún hábito de cuando habla, cuando canta, se ha acostumbrado a hablar de esta manera y a futuro, tal vez no en el momento, pero a futuro puede generarle algo. Entonces, ¿por qué puede pasar esto y qué podría llegar a generar ya un escape de aire siempre, al hablar, al cantar? Porque ya, como vos decías, el pliegue no se cierra completamente y hay escape. Ujú. En este caso, por ejemplo, ¿no? Mm, es un escape de aire o un escape de aire hecho a propósito, implica un, un comportamiento no natural por parte de los pliegues vocales, más o menos por decirlo de alguna manera. Eh, los pliegues vocales tienen una función y esa función cuando nosotros vamos a emitir voz es acercarse a la línea media y tener contacto de manera Uh -huh. completa, ¿sí? Hay 5 pares de músculos que están encargados de la dinámica. No vamos a entrar en detalle, pero hay una dinámica muscular ahí bastante compleja. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: para poder generar una emisión soplada hay que desajustar ese equilibrio. Uh -huh. Para poder generar una voz soplada o una voz raspada o una voz rasposa o no sé, bueno, son múltiples las opciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es desequilibrar, ¿sí? Esa conjunción muscular y enseñarle a hacer otra cosa que no debiera o para la que no está o para la que no está acostumbrada, ¿sí? Eso en principio. O sea, se le enseña a hacer algo a los pliegues vocales que no deberían. Por lo tanto, hacer esto muchas veces lo que genera es un aprendizaje erróneo, si se quiere, en cuanto a hábito fonatorio. Bien. Podríamos decir que al principio no causa ningún tipo de problema. Si uno lo hace a voluntad y aparece en una canción cuando como recurso estético, Uh -huh. está bien. Y si, Y si después solamente esto, en esa, claro, y solamente en esa situación, que sea un recurso exactamente. estético, nada más. Tenía que hacer el Eh, inciso porque cuesta a veces. sí, si solamente aparece como recurso estético, no hay ningún problema. Uh -huh. Después la persona vuelve a usar su voz o vuelve a tener el mismo funcionamiento de siempre y no hay ninguna consecuencia a largo plazo. Ahora bien, si nosotros persistimos en ese tipo de uso, lo que, como te decía, lo que estamos haciendo es enseñar a los pliegues vocales a hacer algo que no deberían hacer. La consecuencia que tiene es que los pliegues vocales lentamente
¿sí? Empiezan en algún lugar, en algún punto, empiezan a perder tono, ¿sí? Y en algún punto empiezan a perder flexibilidad. Ujú. Vos pensá en lo siguiente. Nosotros tenemos dos pliegues vocales y en el borde de los pliegues vocales, o el borde de los pliegues vocales, tiene este tipo de dinámica, Ujú. ¿sí? No es como una cuerdita, no Sí, es no como un hace hilito esto. que hace Es, esto, ¿sí? Sino es más ajá, bien todo un movimiento ondulatorio, que se le llama. ¿Mm? dale. Bien, ese movimiento ondulatorio, ¿sí? Eh, tiene el movimiento ondulatorio de una cuerda, de un pliegue vocal, tiene efecto sobre el movimiento ondulatorio del pliegue vocal contralateral, Ok. ¿sí? Es decir, no es que tan solo se mueven así porque sus condiciones elásticas se lo permiten, no es tan solo que se mueven así porque hay una corriente de aire, porque hay un flujo de aire, sino que también se mueven así porque tienen terminaciones, ¿sí? Que captan ese tacto de un pliegue vocal y de otro y hace que reaccionen ante ese contacto, Ok. ¿sí? Eso nuestro cuerpo es sumamente inteligente. Entonces, vos pensás que en algún punto, Ujú. cuando Voy a nosotros hacemos mostrarles. una voz soplada, sí, sí, cómo no, cuando nosotros hacemos una voz soplada, en algún punto deja de pasar eso. Ahí está, perfecto. Ahí lo que estamos viendo es un corte. Voy a devolverlo porque creo que pasa. Sí, termina el video. Dale. Ahí está, tenemos el borde libre y esa suerte de movimiento ondulatorio. Creo que se está moviendo muy lento, pero sí, sí se aprecia un poco. Que lo que estamos acostumbrados a ver es esta perspectiva desde arriba, Claro, pero desde no. arriba. Ok. Pero esta de acá es la que vos estás hablando, como se vería así. Tal cual. Listo, entonces yo creo que ahora con esa gráfica ya podemos entender lo que estás haciendo con tus manos. Ahí está, creo que ahí se explicó un poco mejor. Entonces te decía, cuando el cantante hace una voz soplada, lo que está haciendo es privando a una parte del pliegue vocal o privando a una sección del pliegue vocal de la impresión del pliegue vocal contralateral. Por lo tanto, no tiene estímulo. Entonces, no solamente pierde la elasticidad, sino que también pierde la capacidad de responder ante el estímulo contralateral, Bien. ¿sí? Entonces, empieza como un mal hábito que no tiene una consecuencia inmediata, ¿sí? Pero se genera el aprendizaje de una dinámica muscular incorrecta y ese aprendizaje luego sí puede tener consecuencias sobre la estructura del pliegue vocal. No van a aparecer nódulos, no van a aparecer pólipos vocales, pero lo que sí puede haber es una modificación en la estructura del pliegue porque no recibe la estimulación contralateral adecuada. Bien. Creo que con eso, de nuevo, genera preguntas en las personas, genera cuestionamientos de lo que estamos haciendo, que de hecho de eso se trata este live en general, que de nuevo, tal vez algunas palabras son nuevas para algunos, para otros puede ser algo súper conocido, pero el punto es que se pongan a pensar y se cuestionen y que ya saben que no hay que cansarse, no hay que fatigarse haciendo el ejercicio del canto. ¿Qué cuidados entonces, en resumen, habría que tener? Bien, siempre hay que pensar que una voz sana es sinónimo de una calidad de vida sana. Una voz sana está relacionado a un cuerpo sano, ¿no? Nuestra voz, la voz en general, está inmersa en un mundo que la condiciona de una manera de una manera muy grande.
alteraciones en el sistema auditivo tienen consecuencias sobre la voz, alteraciones en el aparato digestivo tienen consecuencias sobre la voz, alteraciones la respiración tienen consecuencias sobre la voz. Por eso, digamos, el gran consejo o el gran cuidado es un estilo de vida sano. Ahora ya, cuestiones más puntuales, como las que, se suelen dar en la mayoría de los casos, es una buena hidratación, un buen descanso, una buena alimentación, son todos o son todas situaciones que van a ayudar o van a contribuir al mantenimiento de esa función vocal. Y por supuesto, y junto con ese estilo de vida sano, un programa, una rutina de entrenamiento, ¿sí? Un programa de trabajo permanente, constante, ¿sí? Para que esa función no pierda rendimiento, para que esa función no se deteriore. Entonces son ambas cosas. Por un lado, un estilo de vida sano, ¿sí? Y por otro lado, una rutina de entrenamiento, una rutina de mantenimiento vocal que se puede hacer, si no todos los días, a lo mejor día de por medio, pero que pueda generar un trabajo muscular lo suficientemente estimulante como para mantener en óptimas condiciones a la función. Perfecto. La parte de el cuidado del cuerpo usualmente es lo que a nadie le gusta escuchar. Todos queremos ejercicios mágicos que haciendo este ejercicio vamos a cantar bien. Entonces, es parte de desmitificar, como hablábamos al puro principio, que simplemente haciendo un ejercicio todos los días tenés que dormir bien, porque eso te va a ayudar a un equilibrio en tu cuerpo, la hidratación, porque todo el aparato fonador o lo que ayude a producir y modificar el sonido necesita estar lubricado. Obviamente la saliva está compuesta de diferentes cosas, pero el agua, estar hidratados, nos va a ayudar un montón a esta parte también. Eh, y sí, también buscar ejercicios que te ayuden a llegar a la meta que querés, ojalá con supervisión, pero siempre buscar, pues, ojalá ayuda de alguien que realmente puedas también constatar que sabe lo que está diciendo, que te puede enseñar las bases, ojalá anatómicas y fisiológicas, porque detrás de este ejercicio tan hermoso del canto hay toda una mecánica lógica de movimientos y músculos que ayudan a producir ese efecto tan gratificante en uno cuando canta o en el oyente cuando lo escucha, pero hay una mecánica lógica detrás de lo que estamos haciendo. Entonces también es muy importante pues conocer, aunque queramos cantar muy bonito, también conocer qué es la laringe, cuáles son las partes de la laringe, te va a ayudar a ser mejor cantante a las personas que les interese esto. Ya para ir terminando, la parte como donde hablamos nosotros y luego vamos a pasar rápidamente a contestar algunas preguntas. Por dicha, muchos han estado preguntando. No sé si nos dé chance de responder todas las preguntas porque los live, a los que no saben, tienen un tiempo limitado de 1 hora. Entonces, antes de que nos salga el mensajito, hey, hay que ir terminando, entonces desde ya les aviso para que sepan que vamos a hablar un poquito entonces cuidados específicos en cuarentena existen, eso podríamos tomar, ya que es el tema de, pues lastimosamente, del que hablamos y estamos pensando mucho todo en estos días. ¿Hay algún cuidado específico que podríamos hacer puntual durante la cuarentena? Y luego pasamos a la parte de preguntas. Tener en cuenta la postura, ¿sí? Porque me pasa, además, lo experimento yo y creo que muchos lo experimentan porque hoy a todos nos tocó cambiar el escenario de trabajo, cambiar el vínculo, el medio. Mucho cuidado con las posturas, ¿sí? Porque las cámaras están abajo, las pantallas están abajo, los micrófonos están abajo y uno no se mueve y puede estar 1 o 2 o 3 horas, dependiendo de la duración de la clase o demás,
en la misma postura. Y uno termina así erguido, con dolor de cervical, ¿sí? Todo encorvado, y eso tiene un impacto muy negativo, y uno se cansa más rápido. Y Sí, otra de las cuestiones es reparar en que el prefijo tele, ¿sí? Quiere decir más allá, ok, viene del griego, ¿no? Eh, a no pesar de sabía. que, Para los que dijeron, ay, sí, yo tampoco. a pesar, a pesar de que el otro esté más allá, ¿sí? Si yo tengo un dispositivo de micrófono bueno y un sistema de audio bueno, no necesito gritar, no necesito proyectar Ujú, mi voz, no necesito hacer grandes expresiones ni grandes muecas, ujú, ¿sí? Por lo tanto, tener en cuenta que con poquito el otro ya tiene mi respuesta, el otro ya recibe mi mensaje, el otro, el que está del otro lado, el que está más allá, ya acoge lo que le estoy diciendo. Así que son dos cuestiones a tener muy en cuenta. Y bueno, y la segunda sobre todo pasa más que nada por acá. No sí, tanto por el hecho de ejercitarse ni nada. Y después los cuidados básicos, siempre tener una botellita con agua o un vaso con agua mientras estamos dando una clase, mientras estamos teniendo eh, alguna videoconferencia. Siempre tratar de, a pesar de que las videoconferencias son, digamos, no sé si prolongadas, pero en el caso de que lo sean, no ujú, buscar algún recurso para hacer alguna pequeña pausa o para poder descansar la voz, siempre hacer alguna pregunta a nuestro interlocutor para parar un poco, frenar, dejar sí, hablar a los otros, ujú, respetar los turnos de habla, ¿no? Para también tener un descanso mínimo en nuestra función vocal. Pero bien, pues, bueno, vamos a ir adaptándonos en la medida en que el tiempo siga pasando. bien, súper acertadas, me encantan estos cuidados como específicos de cuarentena que son súper aplicables y podemos corregir inmediatamente. Si en este momento vos estás viendo desde la casa o alguien en la casa está viendo esto así, por favor, corríjalo. Estoy segura que hemos pasado así los 30, 40, 50 días que llevamos de cuarentena, por lo menos un Definitivamente. ratito, corregirlo. Nuestra vida ha pasado del contacto a la pantalla, Sí. así que ahora somos teléfono, nosotros, y es complicado. Bien, pues estoy buscando acá alguna pregunta bien interesante. Si se nos queda alguna pregunta, luego cualquier cosa, pues los contacto o ahí vemos cómo les respondemos. Juntamos todas las preguntas y hacemos otro. Ahí está, ahí está. Eso podemos hacer también, porque hay algunas preguntas que precisamente no están relacionadas con los cuidados. Por ejemplo, por acá preguntaban acerca del falsete, ya explicar cómo hacer falsete y ese tipo de cosas es una explicación bastante amplia, creo yo. Así que podríamos hablar de eso en un próximo live. Ok, esto está más interesante. Dice, Garay 213 dice que cuando estuve en clases de canto, empujaba el aire y me generaba constricción. Mi voz estaba cansada aunque no cantara. Fui al otorrino y no había lesión, pero tenía un problema funcional. Esto está muy interesante. ¿Qué puede? Claro, tenemos que saber muchas cosas para poder responder algo tan puntual. Entonces, pues necesitamos siempre un contexto. No puede responderle, como vos decías, me pueden venir dos personas que no tienen volumen en su voz, pero pueden ser por razones diferentes. Habría que saber muchas variables. Pero en general, mi voz estaba cansada aunque no cantara. Fui al otorrino y no había lesión funcional. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿No había o sí había? Me parece que Perdón, pero no había lesión, pero perdón, sí, lo leí mal. Fui al otorrino, no había lesión, pero sí tenía un problema funcional. un problema funcional. Sí. Bien, ahí está. Bueno, eso es muy común.
súper común entre los alumnos de canto. Es algo que tiene que ver con el esfuerzo, ¿sí? Y es algo que tiene que ver con, eh, por ahí, si se quiere, bueno, un aprendizaje como muy tradicional. Eh, Nosotros cuando enfocamos, tal vez pase en los profesores de canto también, cuando enfocamos un tratamiento, cuando enfocamos una terapia, fíjate que podríamos ir abordando como distintos aspectos por separado, ¿no? Entonces tratamos de que el cuerpo esté relajado, después tratamos de construir una postura adecuada, a partir de esa postura empezamos a trabajar el aspecto respiratorio o el control respiratorio y la dosificación, y así es como que vamos avanzando paso por paso hasta construir como el ideal de esa función vocal. Ujú. Eh, Muchos aspectos, perdón, muchos tratamientos o muchas clases se concentran solamente en los primeros tres, que son relajación, postura y respiración. Y basan como la concepción del funcionamiento en esos tres factores, que si estuvieran bien, que si estuviesen bien, ¿sí? La voz tiene que funcionar perfectamente. Pero nos olvidamos de que las modificaciones en algunos de esos aspectos van a tener una consecuencia directa sobre la función vocal y, o para decirlo de otra manera, sobre la laringe, ya específicamente, ¿sí? Entonces, uno puede eh, entrenar sopladores expertos, ¿sí? Sí. Pero eso no se Ajá. traduce en un cantante experto o en alguien que sepa usar el aire para cantar. Entonces, uno hace ejercicios de respiración, ejercicio de respiración, ejercicio de Ujú. respiración, y luego, cuando queremos que esos ejercicios se traduzcan en voz, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el aire que sale cuando soplamos no es el mismo que sale cuando hablamos. Cuando hablamos está la interposición de los pliegues vocales y eso uno no lo percibe como un obstáculo. Eso no lo percibimos nosotros como un Ujú. impedimento. Es natural. Sale el aire en forma de voz. Pero si nosotros entrenamos la respiración y junto con ese entrenamiento entrenamos un aumento de la presión, después cuando hablamos vamos a usar esa presión aumentada. Ok. Esa presión aumentada se va a traducir de a poco en una fatiga. Y cuando los Ujú. pliegues vocales estén fatigados, esa presión va a empezar a ser contrarrestada por un cierre de las estructuras supraglóticas. Los Es de una suerte arriba. de, claro, están los pliegues vocales, aquí Sí. tendríamos las estructuras supraglóticas, Arriba. como los pliegues ya no pueden cerrar de manera efectiva, nosotros aquí empezamos eh, a cerrar. Y lo mismo acá al costado, como los pliegues por sí solos ya no pueden ser efectivos en el cierre, las estructuras empiezan a estrangularlo. Y eso no es por un mal funcionamiento de la laringe en sí, sino porque hubo un entrenamiento respiratorio que no estuvo en consonancia con la función vocal. Se me Claro. ocurre esta respuesta como para dar ahora de una posibilidad o de lo que podría haber sido el camino de quien está preguntando. Pero Sí. básicamente se resuelve cambiando lo que sería la dinámica respiratoria, ¿sí? Una modificación de la dinámica respiratoria tendría que tener una consecuencia positiva sobre la función laríngea. Porque a lo que entendería sería que hubo una compensación muscular, que empezó a usar músculos de otros lugares para querer seguir sonando como siempre. Claro, claro, claro. La otra pregunta, y gracias, la otra pregunta dice, una amiga educadora musical y cantante estuvo 3 años dando clases y le surgieron nódulos y otros problemas. ¿Cómo podría recuperar su voz? No, hay muchas condiciones que ver acá, pero una persona después de tener ya nódulos, en este caso, ¿cuáles son las consideraciones usuales después de tener nódulos, aparte de la operación? Bien. Que, que se busque un buen equipo que la ayude, Sí. ¿sí? Un buen equipo, profesor de canto, con audiólogo, terapeuta del lenguaje y médico otorrino laringólogo,
se entiende que el profesor de canto va a ser alguien especializado. Ahora por ahí lo difícil es encontrar que los otros dos elementos también sean igual de especializados que el profesor de canto, ¿no? Que el terapeuta del lenguaje o el fonoaudiólogo sea un especialista en la voz y todavía más sobre la voz cantada, y que el otorrino sea un laringólogo, ¿no? Eso en primer lugar. Sí, Porque entre los tres o entre los tres van a determinar esa conducta o la conducta terapéutica necesaria. Podría ser, por ejemplo, vamos a hipotetizar, exacto, una hipótesis. podría ser que los nódulos vocales no tengan un gran impacto sobre la voz, sino que más bien sean las compensaciones las que estén entorpeciendo todo. Entonces, tal vez normalizando la función, el impacto de los nódulos vocales no sea tan evidente. Entonces, ahí en ese caso, tal vez no sea necesario llevar a cirugía estos nódulos. Mm. Tenemos un caso totalmente contrario. Puede ser que esos nódulos, por ser de tanto tiempo, deban ser operados, y a partir de la operación, ¿sí? Se haga un seguimiento con fonoaudiólogo, y en algún momento del avance del tratamiento restaurador, ¿sí? Se pueda incluir a la profesora de canto para que a partir de ahí, bueno, la persona ya pueda volver a cantar. Todo depende también de lo que quiere, porque de repente se frustra y ya no quiere volver a cantar, o de repente tiene miedo, o sí quiere volver a cantar y le gusta su nueva voz, o desarrolló compensaciones que tal vez le generaron una nueva calidad vocal y quiere ser, no sé, como Ana Gabriel, o quiere Sí, ser como, eh, ¿cómo se llama esta otra? Alejandra Guzmán, ajá. o quiere ser como Sergio Dalma. Bueno, ¿no? No digo, no estoy afirmando que ellos tienen patologías, pero tienen una característica vocal que da a entender, o da a entender algún tipo de alteración, ¿no? O sea, son voces ruidosas, tienen mucha personalidad, pero tienen un componente de ruido. Bien. Creo que con esto tenemos mucho que pensar, mucho que investigar. Ya sabemos que por dónde encauzar todas estas preguntas, o si no, si de verdad tenés, o a la persona que esté viendo tiene alguna ya respuesta acerca de lo que le está pasando y se siente pues más mmm, como, no sé, se le instó más a investigar mejor porque ya entiende ciertos aspectos, siempre puede contactar aquí a Rodrigo para alguna pregunta, o simplemente ver el perfil de Instagram, bucología aplicada. Van a aprender un montón solo leyendo lo que está ahí, y creo que también pues tal vez contactarlo podría ayudarles también. Él está en Argentina, y yo acá en Costa Rica, hablando de canto. Igual yo sí estoy siempre dispuesta a contestarles sus preguntas sobre el canto, ojalá bien específicas, porque a veces, ¿verdad?, llegan con algo muy general. Pero para mí ha sido un placer verte hoy, hablar este ratito acá por Instagram, y agradecerles de verdad a todas las personas que se unieron y se quedaron hasta el final, que han sido pues bastantes. Ojalá podamos vernos, Rodrigo, vos y yo de nuevo, en alguna otra ocasión, y pues seguir hablando un poco sobre salud vocal, que es tan necesaria, más ahora que estamos con videollamadas, como decías, y es el nuevo normal. Así que ir adaptándonos y también adaptando nuevos hábitos si no los teníamos. Tal cual, tal cual. Esto va a continuar, así que vamos a tener un tiempo más con videollamadas y encuentros virtuales y cuestiones parecidas. Así que encantado, la verdad. Si se da una nueva oportunidad, contá conmigo para, para un nuevo en vivo en Instagram. Y bueno, tal como mencionaste, si alguno por ahí quedó con alguna inquietud o con alguna cuestión eh, que no se haya respondido y demás, se pueden poner en contacto conmigo, o bueno, o esperar al siguiente en ¿Sí? vivo, que no hay ningún problema. Que todavía no hay fecha, pero tal vez ahí pronto lo coordinamos, y pues
nada más que estén atentos. De verdad, muchas gracias a todos. En unos, ¿qué? 5 segundos apago y podemos seguir en nuestra casita tranquilos. Vamos a tomar agua, ojalá. Si quieren, les insto a que canten un ratito y pues nos vemos pronto. De verdad, de nuevo, muchas gracias, Rodrigo, y que tengan una linda semana. Muchas gracias a todos y un gran saludo para todos. Y un gran saludo para mi coequiper que está ahí conectada, como siempre, Tania, que es la coautora de este bonito Ay, material que ahora sí, en junio tendrá el volumen 2. yo quise adquirirlo porque Rodrigo vino a Costa Rica. Yo quise adquirirlo y no pude en ese momento por razones de la vida, pero ya no me quedo sin ese libro. Ojalá si vuelve o si hay alguna manera después de adquirirlo, aunque sea por otros medios de correo o algo, pero es bien importante, por lo menos para nosotros los profesores, pues siempre tener diferentes textos de consulta. Así que, ya saben. Un placer. Okay. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, adiós.